nombre es Yaritza Peralta Jarquín, soy del grupo 5 y M3 y en esta ocasión voy a hablar del tema los contratos mercantiles. Contrato de compraventa. Su definición: el contrato de compraventa se trata de la transmisión de la propiedad de un objeto entre varias partes. Partes que intervienen: el vendedor y el comprador. El comprador se obliga a pagar un precio por el objeto y el vendedor se obliga a entregar en propiedad este objeto. Se entiende por constituida la compraventa en el momento en el que se llega al acuerdo de la entrega y el precio. No hace falta que se haya entregada para que se entienda perfeccionada la compraventa. Obligaciones y derechos de las partes que intervienen, tanto del vendedor como del comprador. El vendedor tiene obligación de entregar la cosa vendida, responder de los vicios y garantizar la apropiación pacífica de las mismas. El comprador debe pagar el precio el día y lugar determinados en el contrato. El vendedor tiene así el derecho fundamental al pago del precio y el recibo de las mercaderías por el comprador. Y el comprador tiene derecho, por otra parte, a negarse a recibir su mercancía de forma parcial, siempre que en contrato estuviese aclarado que la mercancía debe ser recibida completamente y de una vez. Requisitos para el contrato de compraventa. Se piden diversos requisitos y documentos para que este se pueda hacer, como por ejemplo la identificación completa del comprador y vendedor, tener claro el objeto de la compraventa, la causa del contrato, el tercer requisito esencial de un contrato, artículo 1262 Código Civil, la fecha de entrega y lugar, condiciones resolutorias y estipulaciones complementarias. Rescisión del contrato. Se rescinde el contrato por el incumplimiento de alguna de las partes. Aquí tenemos dos ejemplos de contrato de compraventa. Contrato de compraventa internacional y un modelo de contrato de compraventa internacional de mercaderías instructivo. Contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a trasladar de un lugar a otro por tierra, mar, canales o ríos, a entregar estas a la persona a quien vaya dirigidas, o sea, la mercadería, a cambio de una contraprestación. Elementos del contrato de transporte: el porteador, transportador, transportista, cargador, expedidor, remitente o consignante, consignatario o destinatario. Es la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. Rescisión: el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después de comenzarse el viaje. Artículo 578. Obligaciones y derechos de las partes. Obligaciones del cargador: entregar las mercaderías al porteador, pagar el porte o flete convenido. Obligaciones del porteador: realizar el porte, entregar la carga al consignatario. Ahora sus derechos. Derechos del cargador: derecho a la ejecución de la prestación convenida, derecho a dejar sin efecto el contrato. Derechos del porteador: derecho al cobro del porte o flete convenido. Régimen legal: contrato de transporte. El transporte civil está regulado de modo exclusivo en el Código Civil para el Distrito Federal, artículos 2646 a 2645. En cuanto al transporte mercantil, las más importantes disposiciones de orden contractual se encuentran en el Código de Comercio. Aquí tenemos un ejemplo de contrato de transporte. Es un contrato de transporte terrestre de carga. Contrato de seguro. Concepto y elementos. El contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador. El contratante o tomador del seguro, que puede coincidir o no con el asegurado, se obliga a efectuar el pago de esa prima a cambio de la cobertura otorgada. Elementos objetivos: el asegurador y el asegurado. El ente asegurador puede ser definido como la persona jurídica que, constituida con arreglos, se dedica a asumir riesgos ajenos, y el asegurado puede ser definido como el titular del área de interés que la cobertura del seguro concierne. Obligaciones de los elementos. Voy a mencionar algunas del asegurado y del asegurador. Del asegurado: realizar una correcta descripción del riesgo, evitando errores o la ocultación por parte de la verdad. Abono de la prima: comunicar al asegurador las alteraciones
y notificar el siniestro en un plazo máximo de 7 días desde que ocurrió. El asegurador, pago de la indemnización cuando ocurre el siniestro, notificación expresa en caso de que rechace el siniestro. Derechos de los elementos del asegurado. Contratar y elegir la cobertura de seguro más conveniente a sus necesidades e intereses, de maneras de poder obtener la debida protección. Elegir libre y voluntariamente la compañía de seguros que asumirá la cobertura del seguro. Solicitar copia de la póliza y del asegurador es recibir el importe de la prima como precio del riesgo que cubre. Asimismo, tiene derecho a verificar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Aquí hay un ejemplo de contrato de seguro. Contrato de seguro de la compañía AI México Vida. La rescisión del contrato es por falta de pago de la prima. Contrato de fideicomiso. Concepto. Un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin ilícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en todas las empresas. Partes del fideicomiso: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Derechos y obligaciones de las partes del fideicomitente: establecer al fideicomisario o fideicomisarios, organizar la formación de un comité técnico, cumplir con las obligaciones recíprocas de los derechos que nacen del contrato. Derechos y obligaciones del fiduciario: dar consentimiento para constituirse como entidad fiduciaria, realizar todos los actos jurídicos correspondientes al contrato. Derechos y obligaciones del fideicomisario: obtiene los derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. Requisitos legales para el fideicomiso. El artículo 382 nos menciona algunos de ellos. Por ejemplo, pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. La rescisión. Nos habla de la rescisión el artículo 392. El fideicomiso se extingue por la realización del fin para el cual fue constituido, por hacerse este imposible, por hacer imposible el cumplimiento de la condición suspensiva. Aquí hay un ejemplo de contrato de fideicomiso. Contrato de fideicomiso Las Verbenas. Ahora, el contrato de préstamo. Concepto del contrato de préstamo. La definición del contrato de préstamo se encuentra en el artículo 140 del Código Civil, según el cual, por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva. Partes que intervienen. Prestamista y prestatario. Los sujetos del contrato de mutuo préstamo simple son el prestamista y el prestatario. Obligaciones y derechos de las partes. Obligaciones del prestamista. El prestamista está obligado a entregar el bien al prestatario en forma, tiempo y lugar indicados. Obligaciones del prestatario. A partir del momento de la entrega es cuando empiezan a ser exigibles las obligaciones del prestatario. Requisitos para que tenga validez. Los elementos más importantes del contrato de préstamo son los siguientes: el importe, el vencimiento, el interés, la amortización, comisiones y causas de vencimiento anticipado. Rescisión y vencimiento del contrato de préstamo. Al dar por vencido y resuelto el préstamo por aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, el banco puede exigir la totalidad de la cantidad prestada más los intereses. Ejemplo del contrato mercantil de préstamo. Ahora les voy a explicar lo que hicimos de proyecto aula en la materia de Derecho Mercantil para este quinto semestre, que fue un contrato de compraventa. Fue un contrato de compraventa en general. Voy a leer la primera parte y algunas de sus cláusulas. En la Ciudad de México, a 16 de diciembre, comparecen por una parte y en su calidad de vendedor o parte vendedora la señora Yoalita Gano, mayor de edad, de estado civil, soltera, vecino de Itzayani Rodríguez. Nos menciona su domicilio y también, por la otra parte, Ámbar Rivas, en su calidad de comprador, que es mayor de edad. También nos menciona aquí su domicilio. Ahora, las cláusulas. Primera, manifiesta al vendedor
Rivas, que es dueño único y exclusivo en legítima propiedad del local ubicado en el domicilio de la vendedora. Y así tenemos diversas cláusulas en este contrato de compraventa. Tenemos que en la cláusula cuarta, por ejemplo, se da el precio de compraventa y forma de pago. En la tercera, el comprador manifiesta su conformidad con la transmisión del dominio de dicho bien. En la quinta, hay demás cláusulas y previsiones que se crean convenientes, como la posesión, entrega o no del acto, la condición resolutoria expresa, entre otras. Tenemos la cláusula sexta, el cual nos indica que en el caso de cualquiera de los contratantes no cumplieran con su obligación y fecha señalada, se fijaría una pena de 5,000 pesos. Ahora aquí tengo las referencias de mi trabajo y muchas gracias por su atención. Esta presentación fue hecha por Peralta Jarquín Yeritzel del grupo 5 y M3.